¿Algún otro concepto que hayan podido anotar del video que hayamos visto? De los megawatts. Megawatts sigue siendo potencia. Ese es un múltiplo de la magnitud, de la unidad esta. ¿Algo más pueden anotar? Habló también de las plantas hidroeléctricas, profe. Claro, planta hidroeléctrica. ¿Y de conceptos de corriente eléctrica? ¿De algún concepto de corriente eléctrica? ¿Notaron que nombró o no? Atención. Habló de tensión, ¿sí? Porque dijo que cuando se generaba la energía después era enviada a alta tensión. ¿Sí? Lo mandaban hacia la ciudad por cables de alta tensión. ¿Sí? Primero pasa por una base transformadora, lo eleva la tensión y lo envían. ¿Algo más? La intensidad. De intensidad creo que no habló, pero vendría relacionado igual con la tensión. Ok. Ahora vamos a ver cómo se relaciona. ¿Algo más que pudieran anotar ahí? ¿Qué es lo que genera la hidroeléctrica del Chocón? Energía. La energía. Energía. La energía eléctrica. ¿Sí? Ese fue uno de los conceptos también que nombró. Y nombró otros tipos de energía más. ¿Se acuerdan de eso? Energía cinética. Nombró energía cinética también. Exacto. Y nombró, bueno, consumo, que fue lo que venimos trabajando ahora. ¿Sí? Dice que puede generar hasta un consumo anual de 3.000 gigawatts por año. ¿Sí? O sea, es un montón. Un gigawatts son 1.000 millones de watts. Entonces, 3.000 gigawatts sería 3.000 veces 1.000.000 de watts. Es mucho. ¿Sí? 3.000 gigawatts sería, pongamos un 3 y 12 ceros. ¿Sí? 3, 12 ceros y todos esos watts se pueden generar al año. Así que imagínense que es un montón. Si llega, lo que se genera acá en el Chocón llega hasta Buenos Aires, más o menos. También abastece a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia también. Y todo lo que va dando así en el camino. ¿Sí? Bueno, después dice el video que cuando se genera la electricidad pasa por una planta transformadora. ¿Ustedes conocen allá el Chocón? ¿Han ido? Sí, yo he ido. ¿Has podido, viste, cuando antes de cruzar la represa, doblar hacia la izquierda y bajar hacia el río? No, solo nos enseñaron la represa, pero no bajamos ahí. Ah, porque ustedes pueden ir, si quieren, por ejemplo, quieren ir al lago, pueden cruzar la represa y si van a la derecha tienen lago, que es todo lo que es todo el embalse que genera el Chocón. Si van hacia la izquierda tienen río, porque es donde termina el lago y a donde abren las compuertas y sale el agua. Entonces, si ustedes van al Chocón y antes de cruzar, ¿sí? A la derecha está el pueblo, que el pueblo tiene el lago al frente, el embalse sería. ¿Lo conocen el pueblito, la villa que hay? Que está el museo ahí también. Ah, sí. Bueno, eso es todo parte de embalse. Si ustedes mirando la represa antes de cruzar van hacia la izquierda, o sea, bajan, van a llegar a la central térmica, acá donde están las turbinas, y es todo río. Al lado de ese río hay una central transformadora. No, es como un parque cerrado con alambrado olímpico, con transformadores gigantes, con un montón de transformadores. Eso lo que hace es que la energía que se consume, que se genera ahí en la hidroeléctrica, subirlo a alta tensión. Lo elevan a alta tensión, ¿sí? Lo mandan en el rango de los, creo que 1500 1500 volts, perdón, porque es tensión, o más también, 4500 volts, y esos son los cables que emanan para la ciudad donde se distribuyen. ¿Sí? Si ustedes llegan al Chocón, van por la ruta, van a ver que hay un montón de torres que sostienen los cables y son cables muy grandes. ¿Eso lo han visto? Todos los tipos de cables, cómo vienen. También hay esto acá en la ciudad, hay en el Parque Norte, en la Plaza de las Banderas, después allá en el Rincón de Emilio, donde está el nuevo
el nuevo paseo, también hay unas torres con cables gruesos que manejan toda alta tensión. Entonces, ¿por qué creen que lo envían a alta tensión la corriente eléctrica, la energía eléctrica, y no la envían, por ejemplo, a 220 o a 380, que es lo que usamos? ¿Sí? Ellos la elevan a alta tensión con una de transformadores, y acá en Neuquén, con otra base transformadora, bajan la tensión a 220 y a 380, que es lo que nos mandan a nuestro domicilio, y ahí se distribuye. Pero por la ruta viene todo a alta tensión, arriba de los 1500 watts. 1500 volt, perdón. ¿Saben a qué se debe eso? Pensemos en la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué me relacionaba? Tres magnitudes. ¿Cuál era La tensión, intensidad y resistencia. tensión, intensidad y resistencias? Entonces, los cables, los cables en los que se envían la corriente, son de kilómetros. O sea, si el chocón llega hasta acá por cable, ¿sí? Esos cables, por más que sean muy buenos conductores, un poco de corriente, un poco de resistencia tienen. Siempre tienen un poquito de resistencia, aunque sea mínimo, ¿sí? Y si el cable es muy largo, es decir, de acá al chocón hay 85 kilómetros. Entonces, en esos 85 kilómetros se va a generar una resistencia, ¿sí? No va a ser tan alta, pero va a haber una resistencia, lo que provoca una caída de tensión. Entonces, si ellos enviaran a 220, ¿cuánto llegaría acá a Neuquén? Más o menos, por tirar un número. ¿50 más o menos? Pongámosle que 50, ¿sí? O 100, la mitad. Entonces se perdería mucha tensión ahí. Y al mismo tiempo, la fórmula de potencia, ¿cómo era? ¿Recuerdan cómo era la fórmula de potencia? P igual ¿De Intensidad. potencia? de potencia, sí. Intensidad por... Falta una magnitud más. ¿Intensidad por resistencia? No, la de resistencia es otra. Por potencia. No, potencia es lo que quiero saber. P es igual a intensidad Volt elevado al cuadrado. Por volt. por tensión, sería por los volts, ¿sí? Entonces, para calcular la potencia es tensión por corriente. Imagínense que nos envían a 220 volts y están generando 3000 gigawatts por año. Para llegar a toda esa potencia y mandándola a 220 volts, tendría que tener cables, pero súper gigantes, porque hay que multiplicarlo por una corriente muy alta. Entonces, lo que ganan ellos al mandar la tensión en alta tensión es que llegan a la misma potencia que quieren que llegue acá a la ciudad, pero con menos corriente. ¿Sí? ¿Por qué con menos corriente? Y porque están subiendo mucho la tensión. ¿Sí? Al elevar mucho la tensión, la corriente va a ser cada vez más chica. ¿Sí? La intensidad de corriente eléctrica en amper es chica, entonces al haber alta tensión, no necesitan cables tan gigantes como necesitarían si fueran con baja tensión y con mucha corriente, ¿sí? Porque la potencia es V por I, tensión por corriente, ¿sí? Alguna de las dos tiene que ser muy grande. Si no es la tensión, es la corriente. Y si la corriente es muy grande, tienen que usar cables, pero que son más grandes que los caños que usan los petroleros, ¿sí? Entonces, lo que hacen es elevar la tensión, que es lo más fácil, ¿sí? Porque lo único que hacen para elevar la tensión es una base transformadora, ¿sí? Un transformador. Al elevar la tensión, lo que logran es bajar la corriente y mantener la misma potencia, ¿sí? Porque V por I, si yo estoy multiplicando por 2500 volts, la corriente va a tener que ser muy chiquita para llegar a esa potencia. En cambio, si fuera tensión baja, la corriente tendría que ser muy grande y se quemarían los cables, se quemaría todo en el camino. ¿Se comprende eso? Sí. ¿Sí? Es porque ellos quieren enviar una cierta potencia. Para llegar a esa potencia, multiplico V por I. Alguno de los dos tiene que ser muy grande. ¿Sí? Entonces es más fácil y más rentable que sea grande la tensión. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacerme acerca de lo que vimos recién?
Acá estuvimos relacionando los contenidos que vimos. Vimos potencia, resistencia, la ley de Ohm, ¿sí? Con esto que vimos recién relacionamos todos los contenidos. Yo no. Bueno, voy a mostrar, a ver. A ver si se ve la foto que quiero mostrarles. No la carga. Le voy a mostrar la foto del consumo que vimos la vez pasada de mi domicilio. Ahí está. Ahí está. Yo acá en mi domicilio vimos que consumía 107 kilowatts. Esto fue lo que yo consumí en el mes de... Tendría que estar por acá. A ver de qué mes. Ah, no, está más arriba que lo corté. Pero fue de julio. En julio yo consumí 107 kilowatts. Esos 107 kilowatts me contaron los primeros 50 al valor de 2,98, los siguientes 50 al valor de 4,28 y los últimos 7 al valor de 5,96. ¿Sí? 50 más 50, 100, más 7, 107. Que ese fue todo el consumo que yo tuve en mi domicilio. A ver, vamos a mostrar otra cosa. Yo estuve pensando acá en mi casa, estoy consumiendo un montón. Y me puse a hacer el trabajo que le estaba pidiendo a ustedes que hagan, ¿sí? Pensando en mi casa yo. Digo, ¿por qué consumo tanto? ¿Qué puede ser? Y me puse a analizar. Yo en mi domicilio, por ejemplo, lo que más tengo encendido es el televisor, ¿sí? Si bien no tengo cable, uso todo por internet nomás, miro series, pongo música. Cuando dejo de usar el tele lo dejo en pausa y me voy a cocinar, o dejo en música y me voy a cocinar, o voy a comprar y lo dejo en pausa y después ya me olvido. Entonces yo estuve pensando que más o menos 3 horas al día el televisor está encendido sin que nadie lo vea. Hay veces también que cuando me voy, que tengo que salir, yo apago todas las luces de noche y dejo el televisor con alguna serie, algún video, para que se vea como que se prenden y se apagan las luces, ¿viste? En movimiento. Para que piense que hay alguien en mi casa si no me roban. Eso también es un consumo. Me fijé en la placa del televisor atrás y consume 105 watts. Yo pensé que consumía muchos menos por ser LED. Si se desconectan, ahora en 2 minutos termina la sesión. Entramos de vuelta un ratito y ya terminamos. ¿Sí? Entonces yo me puse a pensar, 105 watts es bastante lo que consume. Es más o menos como unos 10 o 12 focos prendidos al mismo tiempo. Los 105 watts. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Voy a compartir por otro lado. Ahí está, ya abrí el Paint. Yo dije, en mi casa el televisor, ¿se ve lo que voy escribiendo? Sí. Bien. Mi televisor consume 105 watts. De esos 105 watts están prendidos, el tiempo que lo uso no lo voy a dejar de usar, ¿sí? Cuando yo me siento y miro una serie o pongo música. Pero sí lo voy a dejar de usar, lo voy a apagar cuando me voy, que es algo que no estaba haciendo yo. Más o menos calculé que son 3 horas al día que nadie mira la televisión y que está encendida, consumiendo. Entonces de ahí yo pongo 105 watts, que es lo que consume, por 3 horas, que es lo que yo quiero ahorrar al día. Si yo logro ahorrar eso, voy a tener un buen consumo. Por la cantidad de días al mes, la cantidad de días que tiene el mes. ¿Sí? Si yo multiplico 105 watts por 3 horas por 30 días al mes, es un total de 9.450 kilowatts. 9.450 watts, perdón. Watt hora. Si yo lo paso a kilowatt, lo tengo que dividir por 1000 y me da un total de 9,45 kilowatts hora. O sea, estas 3 horas encendida al televisor
que sin utilizarla representa más o menos casi el 10% de mi factura del mes. ¿Sí? Yo estoy consumiendo un 10% más solamente por dejar el televisor prendido. ¿Sí? Ya en cualquier momento se corta la sesión, volvemos a entrar enseguida con el mismo usuario y estamos un ratito más y ya terminamos. ¿Sí? Entonces les decía, tener el televisor prendido 3 horas me aplica un 10% de todo el consumo mensual que tengo yo. Es un montón. Ahí se acaba.